Con mucho gusto saludándolos para el discipulado pastoral correspondiente a esta semana. Vamos a empezar con la carta a los romanos porque allá en Hechos donde estábamos hay una interrupción, ya que el apóstol entre esos pasajes hace esta fabulosa carta, la carta a los romanos. Y sí, es en Hechos 21, 16, entre el 16 y el 17, donde expide esta carta a los romanos. Mucho que decir de esta carta porque, primero, es un tratado teológico puro y ha servido de inspiración a media humanidad en la cuestión teológica. Le sirvió a Martín Lutero para hacer su movimiento de reforma magisterial, aunque Lutero no quería pelear con la Iglesia Católica, quería solamente hacer observaciones para mejorar, por eso pone sus 95 refranes, conocidos como 95 tesis, pero son 95 refranes, donde lo pone en la puerta de la Catedral de Wittenberg, porque allí se ponían todos los anuncios. Querías un rooming, vendes lavadoras, ahí ponían todos los anuncios. Y ahí puso eso, y ya después crece y se hace un relajo, pero él se inspira en el justo por la fe vivirá, que es el argumento de esta carta a los romanos. Y también Carlos Barth, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, no, antes que eso, Carlos Barth tiene un comentario a la carta a los romanos magistral, y ese teólogo lo que hizo fue dejarnos una línea para la teología neortodoxa fenomenal, una pelea contra la postulación liberal e incluso contra la posición fundamentalista o pietista. Entonces la carta a los romanos como que ha sido el bastión para trazo teológico y para dirección en la historia del cristianismo. Ahora, hay cosas curiosas de la carta a los romanos. Primero, el apóstol Pablo no estuvo en Roma y el apóstol Pablo no funda esta congregación. Curiosamente, otras cartas van dirigidas a congregaciones que él establece, pero con su política de no cosechar donde no sembró, o que no, si no es trabajo de él, no lo iba a continuar. Aquí sí hace esa, diríamos, excepción, porque Romanos se establece con gente que posiblemente de Hechos 15 y como fue arrastrado desde Hechos 2, cuando hay conversión de judíos de diferentes regiones al cristianismo y regresan a Roma, y en Hechos 15, cuando es el concilio de Jerusalén, donde Pablo queda con que no es necesaria la circuncisión, y luego escribe Gálatas muy cerca a eso. Aquí el apóstol no funda esta iglesia, no funda esta congregación, pero ahorita que mencioné Gálatas es un ensayo de lo que va a ser la carta a los romanos. Por decir, la carta a los romanos es su tesis doctoral de Pablo, y la de Gálatas es su tesis de máster. O sea, una empujó a la otra, donde empieza a desarrollar la cuestión de vivir por fe, donde la circuncisión no tiene validez para salvación. Ahora, la carta a los romanos también es muy interesante porque nos hace ver que Pedro, el apóstol Pedro, no tuvo una posición destacada en Roma, contra esa leyenda urbana de que Pedro fue el primer papa y esas cuestiones, pura fantasía. En los videos del Instituto Teológico en Historia del Cristianismo hablo más de esto a detalle, pero es una leyenda urbana esto de que Pedro el primer papa y todo eso, porque ni siquiera había el catolicismo como se establece a través de la Edad Media. El catolicismo empieza como idea por el siglo V, en los años 400 y feria,
no es con Constantino en el concilio de Nicea en el 325. Yo escucho tanto desacierto de muchos en radio, televisión, que dicen disparates. En el 325, Constantino establece al cristianismo como religio lícita, es decir, le daba permiso de existir, porque el cristianismo era perseguido. Pero Constantino, como necesitaba los reinos estar unido para tener fuerza, entonces hace que el cristianismo ya no sea perseguido, pero es una religión más del Imperio Romano. Entonces, como politeístas, pues tenían un montón de deidades y un montón de religiones paganas, y el cristianismo fue una más, una religio lícita. Pero ya es en el siglo V, por los 400, cuando empieza a agarrar estructura en base a obispos fuertes, con mucha personalidad y con mucho liderazgo en ciudades importantes, Antioquía, Alejandría, todo eso. Y ahí empieza a cuajarse cierta estructura, pero el catolicismo nace hasta la Edad Media con los sacramentos de la teología escolástica de Tomás de Aquino, porque la teología católica, su base es sacramental. Son los 7 sacramentos que hacen que el individuo pueda llegar al cielo, por decirlo así. De esa manera, el catolicismo tiene su contenido en la Edad Media. Entonces, la cuestión es que allí puede formularse la formalidad del catolicismo como tal. Ahora, con esa leyenda urbana de Pedro, en Roma queda descartado, porque Pablo, al dirigirse a Roma y dar la despedida y saludos y salúdenme a fulano y a mengano, en el último capítulo, en el capítulo 16, jamás menciona a Pedro, nunca lo menciona. Y si hubiera estado ahí con alguna preeminencia, pues hubiera sido inmediatamente nombrado, pero no fue el caso. Entonces Pedro ni siquiera estaba en Roma, pues. La otra, en Gálatas, el apóstol Pablo regaña a Pedro por la cuestión de que Pedro tenía una doble moral, porque se juntaba con los judíos, sí, y convertirlos al cristianismo, pero cuando aparecían gentiles, Pedro se escondía porque le daba pena que los judíos lo vieran con gentiles, es decir, con no judíos. Entonces el caso es que el apóstol Pedro tenía una doble moral y Pablo lo regaña, y lo regaña feo. Entonces, si hubiera tenido alguna primacía el apóstol Pedro, pues no hubiera sido ese regaño ni hubiera olvidado mencionarlo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí con esa introducción está quedando claro la postura del apóstol en cuanto a la gente en Roma. Ahora, él empieza con un saludo, siempre le ponen las ediciones salutación y esas cosas, ¿no? Empieza con una introducción dirigiéndose a la iglesia, pero siempre poniendo sus credenciales, ¿sí? Y la principal credencial, Jesucristo. El apóstol tiene una postura de la teología neortodoxa. La teología neortodoxa se la copia a Pablo, el postulado cristológico. Para la teología neortodoxa, Cristo, como el sol es el centro del sistema solar, Cristo es el centro de la vida, de la existencia, del cristianismo, de todo. Entonces, la posición neortodoxa es cristocéntrica al 1000 y cristológica por sus contenidos. Devoción al Cristo y siempre la reflexión en torno a Jesucristo. Porque dice la Escritura que al Padre le agradó que el Hijo tuviera toda la plenitud y punto. Ya no nos metemos a ese misterio del Padre, Hijo, Espíritu Santo, simplemente que el Padre deja en el Hijo toda la plenitud. Ahora, aquí advertimos una vez más, como en el instituto, que no es unitarismo, porque el unitarismo dice que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo, que solo es Cristo. Eso es falso, es una herejía. Si hay Padre, si hay Espíritu Santo y está el Hijo. Como misterio, pues, ya he explicado tanto eso, ¿no? La prosopón, mal traducido personas, y Trinidad, un resultado conciliar, que queriendo ayudar lo único que hace es complicarlo más, porque hicieron las fórmulas heréticas del 1 más 1 más 1, 1 por 1 por 1, el agua, líquido, sólido, gas, en fin. Entonces, nos quedamos con la Biblia, que no descifra ese misterio, pero sí establece ese misterio, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
Pero ni son personas ni es Trinidad, es la majestad divina que puede estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. ¿Cómo le hace? Pues es Dios. Ahora, la otra, Jesucristo recibe del Padre toda la plenitud, así dice, y dice en la carta a Filipenses que toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra se dobla delante del Hijo. Y ahí implica al Padre y al Espíritu Santo. Entonces imagínate, si dice toda rodilla, no hace excepciones, pues todo le es entregado al Hijo. Entonces la teología, hablando de postulados doctrinales, es cristocéntrica, es cristológica y es la base fundamental. Y así empieza el apóstol, ¿verdad? Saluda y luego mete la posición cristológica, ¿no? Siervo de Cristo, ¿sí? Que él había prometido por sus profetas, ¿sí? Acerca del Hijo, nuestro Señor, del linaje de David. Ahora, un paréntesis rápido, recuerda que el judaísmo no esperaba un Mesías. Ese es otra de los disparates que han manejado los cristianos. Los judíos nunca han esperado un solo Mesías. Los judíos han tenido Mesías como uno ha tenido calcetines, pues. Y uno de ellos, porque eran jueces, eran reyes, eran sacerdotes, eran guerreros, o sea, el Mesías, la palabra Mesías quiere decir, viene del verbo, meshá, ungir, y Mesías es un ungido. La traducción del hebreo Mesías al griego Cristo está diciendo lo mismo, ungido. De hecho, el apóstol Pablo es el que inventa la expresión Jesucristo. Le pone a Jesús Cristo, hace un solo nombre. Pero el ungido tenía una chamba especial. Entonces, o como guerrero, como sacerdote, o como juez, o como lo que fuera, Sansón, por ejemplo, fue un Mesías, tenían una chamba y eran ungidos para tal chamba. Ahora, uno de ellos, y muy importante, fue David. Por eso, en Hechos capítulo 2, la tarea de Lucas, en el discurso de Pedro, en el capítulo 2, es bajar de nivel al Mesías David y encumbrar al Mesías Cristo, que dice en Hechos 2 que de David estaba su sepultura y que podían ahí encontrar sus restos y los buscaban, pues, pero imagínate. Y de Cristo había un sepulcro vacío, que había resucitado y que era el Mesías más papas fritas de todos los Mesías, pues, era el exclusivo, ¿no? Ahora, los judíos esperaban reino mesiánico, que eso es diferente a un Mesías. El reino mesiánico es escatológico. El reino mesiánico es encumbrar a Israel sobre todas las naciones con una teocracia, como antes de que inclusive Saúl fuera el primer rey, y así con el reinado de Dios con Israel estar encumbrado sobre todas las naciones. Eso es la etapa, el periodo mesiánico. Y esa es la posición escatológica del judaísmo, para esperar ese tiempo. Ahora, eso es de una rama del judaísmo, porque el judaísmo tiene muchas ramas. El judaísmo, como el cristianismo, tiene muchas denominaciones, el tronco que tiene muchas ramas y muchas denominaciones. El judaísmo también tiene muchas escuelas rabínicas. No son denominaciones, son escuelas rabínicas. Y entonces, según el rabí es lo que interpretó, pues ahí está. Pero también el judaísmo tiene ateos, o sea, hay gente que no cree en Dios y son judíos. Por eso en sociología de la religión es sumamente complicado definir el judaísmo, porque no puede ser necesariamente raza, porque no puede ser necesariamente región, porque no puede ser necesariamente credo, porque no puede ser necesariamente historia. O sea, el judaísmo en sociología de la religión es tan difícil definirlo porque pueden ser muchas cosas. Hay prosélitos, hay ateos, hay gente de raza, hay gente que no es de raza, hay gente que es de Palestina, hay gente que no es de Palestina, en fin, pero son judíos. Entonces, es complicado y es muy interesante. Me gustaría echar más rollo de esto porque en antropología social y sociología de la religión manejamos mucho de esta cuestión del judaísmo. Pero bueno, regresando, entonces hay judíos que no creen en este periodo de mesianismo, en la etapa mesiánica, pero la rama ortodoxa es lo que está esperando. Entonces, el turno de los Mesías sigue para ellos porque Jesús no fue el Hijo de Dios para ellos.
y fue un Mesías más que tuvo una chambita, pero fracasó para algunos, para otros tuvo éxito. Pero el caso es que Jesús no es visto como con el cristianismo. Pero entonces el apóstol Pablo encumbra al Cristo, aquí el Hijo de Dios con poder, en su introducción, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu por la resurrección de entre los muertos. Esta es la clave. El Hijo de Dios, para legitimizar su validez, pues es la resurrección. Resurrección corpórea, vaya expresión, tiene que implicarlo, y definitiva, porque habiendo habido otras resucitaciones en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero para que vuelvan a morir, esta es la definitiva de que no vuelve a morir, sino que está vivo para siempre y asciende a los cielos y está glorificado. Ahora, la carta a los romanos está escrita sobre todo para gentiles. Ahora, aquí entramos a un fenómeno interesante, porque el apóstol no va a mencionar a los judíos más que a partir del capítulo 9 en adelante, de que él quisiera estar desplazado del reino con tal de que los judíos pudieran estar dentro de lo que es esta esfera de fe en Cristo. Pero también va a mencionar mucho acerca del judaísmo y va a mencionar de la ley, porque va a hacerles ver a los gentiles, es decir, a los no judíos, que ser judío tiene cierto valor, pero que no es exclusivo, que Jesucristo no es para los judíos solamente, sino que Jesucristo es universal y que están implicados también los gentiles, todos aquellos que no son judíos. Pero también a los judíos va a llevarles el mensaje de que ley, de que promesas, de que pactos, todo eso sí tuvieron cierto valor. Lo que he dicho siempre, en la historia los eventos tienen su valor histórico y los personajes, todos somos personajes de nuestro tiempo. Sin embargo, la cuestión es que pasando esa etapa histórica, años, siglos, lo que sea, tenemos que dejar eso allí y avanzar con nuevos eventos, nuevos postulados, etc. Entonces lo que estoy diciendo es pacto, ley, Torah, todo tuvo su valor, pero en su momento. Y después es desplazado, por eso es nuevo pacto, nuevo testamento, ¿sí? No porque lo anterior no sirva, sino que sirvió y tuvo su lugar y ahora está desplazado por algo nuevo. El vino nuevo en odres nuevos. Entonces, por eso el apóstol se va a dirigir más en esta carta a gente no judía, pero implicando a los judíos, ¿sí? Entonces, en su introducción, acaba de decir que recibimos gracia y el apostolado para obediencia a la fe de todas las naciones, no el judaísmo, no solo Israel, por amor de su nombre, entre los cuales están ustedes, ¿ves? Ustedes, no es cuestión de israelitas, es cuestión de gentiles, que están ustedes a ser llamados de Cristo. A todos los que están en Roma, apartados de Dios, llamados a ser santos. Ahora, aquí, dentro de las 1000 cosas que se han dicho mal, es esta cuestión también de la santidad. Ruach, hebreo, agios, griego, santo, santidad, habla de ser pertenencia, de pertenecer. Si te digo la Biblia es santa, es porque la Biblia le pertenece a Dios. Si digo que Jerusalén es santa, es porque es la ciudad de Dios. Si digo que los cristianos somos santos, es porque le pertenecemos a Dios. Y es en la Edad Media cuando esto se tergiversa y el término santo adquiere otro significado diferente al etimológico. El término santo, llevándolo a un individuo con capacidades místicas, espirituales, sobrenaturales, de donde, si se portó tan bien en esta escalera neoplatónica de seres y pureza, de grado, etcétera, desde el cielo y en la tierra, donde el esclavo era el de hasta abajo y luego sigue el siervo, luego sigue el comerciante, no, el comerciante estaba hasta arriba, y el sacerdote sigue más arriba, el feudal, y luego en la línea espiritual el más chafa era el santo nuevo, y luego va subiendo la escalera, en fin. La escalera neoplatónica, la teología escolástica, esa cadena de seres que va degradándose para abajo o superándose en línea para arriba, en el plano físico o espiritual.
Entonces la palabra santo se le dio la connotación que lleva poder, intercesión, milagros, todas esas tonterías. Pero santo en el idioma bíblico habla de pertenencia, y cuando dice llamados a ser santos, quiere decir pues, que le pertenecen a Dios. Tú eres un santo, yo soy un santo. No porque seamos perfectos ni que nos portemos bien todo el tiempo, sino porque le pertenecemos a Dios. Ahora, eso no quiere decir que tengamos licencia para pecar como el 007 tenía para matar. Claro que no, pero somos falibles, somos pecadores. Un pecador puede ser santo porque un pecador redimido le pertenece a Dios a pesar de su condición falible. Porque pecador es sinónimo de corrupto, pecador es sinónimo de mortal. Que si te digo corrupto, no estoy diciendo como salen los políticos que roban, no. Corrupto quiere decir que no eres perfecto. Y esa perfección se va a alcanzar en la gloria con el cuerpo glorificado. Bueno, entonces dice, me refiero a ustedes, a los que están en Roma, que le pertenecen a Dios. Ahora, el asunto de este párrafo, después de esta introducción del apóstol, es la gratitud por las ovejas romanas. Dice, doy gracias a Dios. De esto es el tema, es diríamos, la verdad teológica, el sujeto y el complemento. Doy gracias a mi Dios, mediante Cristo, por ustedes. Le da gracias a Dios por la gente. Y va a decir el complemento, porque su fe se divulga por todo el mundo. Ahora, para esta gratitud a Dios, el apóstol explica, porque testigo es Dios, a quien sirvo en el Espíritu, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Aquí yo tengo una broma con Pera, porque hemos conocido mucha gente que dice, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Yo no abro el pico, sino oro de verdad por alguien. No me gusta mentir, las mentiras son del diablo. Y el diablo es mentiroso per se, y el que miente es diabólico, pues. Ahora, diabólico no que tengas cuernos y eso, pero es el juego de Satanás, las mentiras. Y aquí me encontré en Morelia, gracias a Dios no son de linaje, pero gente que mentía con una facilidad que me dejaba asombrado. Bueno, el caso es que hemos oído de gente que dice, estoy orando por ti, y les pregunto, ¿sí estás orando de veras? Bueno, a veces, o cuando me acuerdo, entonces no le digas, nunca le digas a nadie que oras por esa persona si no lo haces de verdad. O sea, la palabra es importante, pues, pero aquí el apóstol pone a Dios de testigo que lo hace. Ahora, dentro de los complementos, doy gracias a Dios por ustedes, porque su fe se divulga por todo el mundo y porque Dios me es testigo. Ese es el tema, eso es de lo que está hablando el apóstol. Ahora, lo demás es rollo, ¿sí? El asunto es ya quiero ir yo con ustedes, dicen el 10, porque los quiero ver para siempre. El apóstol estaba en línea con las cartas, pero lo más mejor, ándale, porque lo mejor es lo presencial, estar ahí con ellos, dice, para ser edificados mutuamente. Claro, el emisor edifica de alguna manera, pero el receptor también edifica, atendiéndolo, obedeciéndolo, pero también participando con su oración, con su simpatía, con su cariño, y hay una edificación mutua, no cuando nada más uno está emitiendo y la gente pues ni lo fuma, ¿no? Y luego pues ni es agradecida. ¿Es coincidencia o es mala fe? Bueno, entonces dice, para ser edificado mutuamente, dice, pero no quiero que ignoren que muchas veces he querido a ustedes, pero he sido estorbado, ¿sí? Para esto de tener fruto, estando juntos. Dice, aquí es la clave, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que cuanto a mí, espero pronto estar con ustedes en Roma, ¿sí? Griegos, no griegos, sabios, no sabios. No me está metiendo judíos. Ahora, el que no meta judíos no quiere decir que no los implica, pero está dirigiéndose a gente no judía sobre todo. Y aquí viene lo importante. Cuando dice griegos y sabios, y el contraste no griegos y no sabios, que implica judíos, está diciendo, es una carta intelectual. Y voy a tratar de ponérselos con naranjas y con manzanas. Me dirijo a sabios, me dirijo a los griegos, a los filósofos, a los neoplatonistas, a los que le echan cacumen, a los que tienen cerebro, pero voy a explicar con naranjas y manzanas para que los no griegos o no sabios también me capten. O sea, tengo un interés en poner lo difícil fácil
y ya dependerá de ustedes y su capricho si quieren echarle un poquito de cacumen, que no va a ser tan difícil, aunque el apóstol pues siempre va a tener un nivel muy importante intelectual, pero aquí vamos a tratar de explicarlo. Ahora, regresamos. Dice: doy gracias a Dios por ustedes, porque su fe se divulga, y testigo me es Dios de que sí oro por ustedes. Ahora, la fe se divulga. Volvemos. El apóstol no establece esta congregación. El apóstol va a esta congregación por carta y luego quiere ir presencial, pero anticipa su gratitud porque es gente que, sin haberlo formado el apóstol, y ya podría haber sido suspicaz, porque el apóstol puede decir, si no los implanté yo, quién sabe con qué contenido venga, ¿no? En fin, pero porque era el papas fritas intelectual, los demás pues eran medio papas sin ser fritas. Ahora, aquí el apóstol ve esto, el valor de esta gente. ¿Cómo se formó la congregación? No tenemos idea. ¿Quién empezó? ¿Quién continuó? No tenemos idea. Más que lo que estoy diciendo, que de Hechos 2, los que vienen de aquí para allá a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés y regresan convertidos, hicieron algo. O sea, que hubo colaboradores, que hubo gente con iniciativa, lo cual es aplaudible 100%, porque es muy desesperante ver a gente sin iniciativa, sentadita, siempre a la expectativa, siempre esperando a que o sea, puro flemático, pues, ¿no? Que no ejerce ningún movimiento. Y aquí la gente, ellos establecen la congregación, porque el apóstol no habla ni siquiera al final, en el capítulo 16, de aquel que empezó la chamba con ustedes. No, el apóstol simplemente manda un montón de saludos a los que están implícitos, están implicados en haber participado de esta congregación. Y está muy interesante, fíjate, dice en el 16, habla de la diaconisa, ¿sí? De Febe, habla de Priscila y Aquila, colaboradores. Podríamos decir que a lo mejor ellos tuvieron una parte muy importante y que empezaron, ¿no? Saludada Espeneto, no sé si Nelly le interesara, si es varoncito, ponerle Espeneto o arriba Febe, ¿no? Bueno, en fin, ya ven que luego hay gente que quiere poner nombres bíblicos. Luego saluden a María, mira, en el 6, ¿cuál María? Vamos a inferir que no es la María progenitora, la Theotokos, la madre de Dios en su momento, porque Jesús nunca dejó de ser Dios, aunque después María muere y resucita. Ay, María muere y no resucita. Me distraje, perdón. María muere y no resucita, sino hasta que resucitemos todos, pues. Dice que ha trabajado mucho entre ustedes, pero estamos también al aire. ¿Qué María se refiere, no? Andrónico, mira otro nombre interesante. Andrónico, esto tiene que ver con virilidad, con varonil, de Andreas, de Andros, y a Junías. Mira, parientes y compañeros, a Amplias, no sé si Amplias te gustaría también, a Urbano. Yo conocí un cuate que así se apellidaba, y le gustaba la música urbana, precisamente. A Estaquis suena como esquite. Saludada, mira, ahí andaba Apeles. Mira que Apeles, qué nombrecito, casi creí que era Apolos, no, Apeles. En fin, entonces está saludando a medio mundo. Obviamente no hay un Pedro y obviamente no hay quien empieza este quehacer. Pero lo destacable es gente con iniciativa que no solo establece la congregación, sino que era una congregación pujante, porque en Roma, aunque hubo otras ciudades que competían con Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, pues se estableció, ahora sí que por creación espontánea, ¿no? Gente que está en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés, se convierte, judíos convertidos a cristianismo, llegan de regreso a Roma e implican a los gentiles. Fíjate qué labor tan inteligente
metiendo ya no judíos, que es a los que se dirige Pablo, a griegos y no griegos, dentro de los cuales había griegos judíos, pero sobre todo son gentiles. Y lo destacable es, no he ido yo, les mando una carta, pero los felicito y agradezco a Dios por ustedes, por su iniciativa, porque su fe se divulga, dice, por todo el mundo. O sea, es una hipérbole, una exageración, que el apóstol está hablando de que no solo en Roma y en Italia, en los circunvecinos, sino por todo el mundo. Es gente de iniciativa, es gente de movilización. Seguramente había jóvenes, seguramente había viejos, seguramente había sanos, seguramente había enfermos, como en cualquier lado, pues. Pero es gente con iniciativa y que se mueven y que no están nada más de brazos cruzados, sino que participan y están compartiendo la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está agradecido el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios por ustedes, porque están movidos, porque su fe se divulga y Dios me es testigo, perdón, de que estoy agradecido por ustedes. ¿Está limpia? ¿Segura? Bueno. Entonces es el mensaje con el que se apertura la carta más inteligente, más intelectual, más teológica, pero que vamos a tratar, como fue hoy, de meterle un poquito de ligereza y tratar de explicar de la manera más sencilla lo que puede ser difícil. Aquí quedamos y primero Dios, en la semana que entra, vamos con versículos 16 y 17, donde mete el argumento, ¿sí? El evangelio, poder de Dios. ¿Por qué? Porque se vive por fe. En todo esto es como comercial, Dios te deja a ti el manejo del evangelio. Es como si tu padre te regaló un automóvil o te regala un automóvil y te dice, ten las llaves, manéjalo. La fe se la da al creyente para manejar el evangelio. Es sensacional y es de lo que vamos a hablar. Bueno, muchas gracias, muchos saludos a todos y bendiciones. Gracias.